Encantados de poder saludarles, señoras y señores. Tengan ustedes un excelente día, una excelente jornada de trabajo. Estamos sorprendidos por un nuevo capítulo que nos desarma el estado de ánimo. Nos espera diario La Hora con un titular muy preocupante, ¿no? De primera página. Hay una afirmación, de hecho, en este titular que dice 871 fantasmas. 871 fantasmas. Hay que conjugarlo bien. ¿Quiénes son las 871? Entiendo, empresas fantasmas que se embolsicaron, así reza el titular, 2.700 millones. Imagínense en esa cantidad. Yo no le entiendo ni a la etapa morenista, poco alcahuetita de la anterior, el Correato, pero esta acusación nacional que enfrentan es terrible. Son empresas públicas en número de 871, sin identidad propia, que aparecieron a vender cosas. En los últimos 8 años, estas empresas ficticias, porque no eran perfectamente identificables, según el diario La Hora de esta mañana, en los últimos 8 años, estas empresas ficticias hicieron transacciones con el gobierno, con los gobiernos. No sé si aquí hay una sumatoria complementaria de la era Moreno. Creo que no. Esto solamente pertenece, según dice aquí, al Correato. En los últimos 8 años. Ok. Ahí establecemos que es responsabilidad, por lo menos, asunto señalado a la responsabilidad. ¿Qué va a ser eso? Responsabilidad. La irresponsabilidad contractual exhibida durante 8 años con estas empresas ficticias, o sea, fantasmas, sin ton ni son, sin dueño ni beneficiario claro. Pero hicieron transacciones por 2.700 millones de dólares. ¿Pueden ustedes imaginar? A ver, correístas que están en este momento en plena conducción de sus vehículos, ¿cómo reclaman esto a sus líderes? 2.700 millones de contratación. El Servicio de Rentas Internas, lo que llamamos el SRI, establece que en este juego participaron 17,000 clientes, a quienes se les facturaban gastos inexistentes. O sea, vendían supuestamente servicios y cobraban. Cobraron hartísima plata, poniéndose ahí un membrete, poniendo ahí un logotipo de cualquier identidad. De esta manera se lograba reducir la base imponible para cancelar un menor valor en tributos. Esto explica la economista Marisol Andrade, directora del SRI. Aquí estuvo mi bonita, no me dijo nada pues de esto. Seguramente estaba en plan de inventario en esos tiempos. Algo dejó aquí afirmando Marisol Andrade, directora del SRI. ¿Qué tiempo será que estuvo aquí? Nos quedamos un par de horas con ella, ¿no? Sí, no es más de 2 meses. Pero nunca nos habló de
el 73,55, digamos que el 74% de las operaciones ilegales se concentran en la ciudad de Guayaquil y Quito, en las ciudades de Guayaquil y Quito, con montos de 1.469 millones en el caso de Guayaquil, 1.469 millones y 534 millones de dólares, respectivamente. Antes nos asustaban los miles de millones en sucres y era motivo de tragedia nacional. Ahora nos quedamos bien inculpados, ¿verdad? En miles de millones, pero de dólares. Esto los gringos deben comentar entre ellos y decir, estos ladrones en dólares ecuatorianos han sido de una audacia sin límite. Bueno, este principal titular, qué pena me da, ciertamente, una pena que indigna. 871 empresas fantasmas, sin dueño. Hoy todo el mundo debe hacerse un lado. Pero para embolsicarse 2.700 millones, y la adjetivización no la estoy inventando yo, es del diario La Hora que dice 871, les leo nuevamente para que memoricen, especialmente para la etapa de elecciones. Ay, es que los enemigos. 871 empresas fantasmas embolsicaron 2.700 millones. ¿Qué entiende? Saludando a mis invitados, siempre importantes y de excepción. Me acompaña el doctor Marcelo Fernández de Córdoba, ex canciller de la República. Me acompaña el doctor Esteban Santos, un economista de fuste, y en breves instantes estará también el señor doctor Mauricio Gándara, que ha tenido responsabilidades diplomáticas desde muy joven. Desde muy joven. Bueno, con estos tres caballeros vamos a analizar el tema del renacimiento de la UNASUR, si hay todavía posibilidades de que este gran gremio de los ilustres, éticos y distinguidos miembros de las cúpulas de izquierda latinoamericana se reunifiquen después de poco tiempo en una institución que se va a llamar algo así como Prosur. Pero yo quería leerles este dramático titular que más adelante estaremos desmenuzándolo, porque ocupa un par de páginas de la edición de esta mañana del diario La Hora. Estamos promocionando a los compañeros que se han preocupado de este episodio nefasto para todo el mundo, pero estamos acostumbrados y seguimos votando por ellos, por los pícaros, por los ladrones, por los sinvergüenzas, seguimos votando. 871 empresas fantasmas. ¿A qué podemos nosotros llamar, perdone, ex canciller, que le espere con este titular, pero a quiénes podemos nosotros reconfirmar como empresas fantasmas? Marcelo Fernández, buenos días. Sí, buenos días, un gusto estar aquí. Bueno, es muy claro, una empresa fantasma es una empresa que aparece en determinado momento sin tener prácticamente una actividad, sin tener una estructura que le permita funcionar adecuadamente y sin realizar obras de ningún tipo, es decir, aparecen para emitir una factura y cobrar un dinero que no sabemos hacia dónde va. Es decir, evidentemente ese dinero no va a ninguna obra, ni a ningún destino, tal vez. Perdón. A ningún destino. A ningún destino. Es decir, claro, hay su destino al bolsillo de las gentes que manejan estas empresas. Es claro que eso es así. Qué destino tan ingrato para nuestro país. Esas empresas fantasmas, pues es una forma de justificar
ante el SRI, el de disminuir realmente quien contrata, disminuir sus ingresos y así perjudicar al fisco, no solamente al no efectuar las obras que se supone que deben efectuar, sino en perjudicar en el pago de impuestos hacia el fisco ecuatoriano. Ya está con nosotros el respetable ex diplomático, doctor Mauricio Gándara. Le saludo cordialmente, doctor Esteban Santos. Desde la academia, ¿cómo podemos más o menos ejercitar una visión de este escandaloso episodio de corrupción donde se han embolsicado 2.700 millones de dólares entre algunitos que dicen ser empresarios públicos, o sea, ejecutivos públicos, prestos a contratar especialmente, ¿no? En número de 871 empresas, pero fantasmas. ¿Cómo concibe la universidad y la academia a una empresa fantasma en estos tiempos? En el mundo del derecho decimos siempre que no siempre gana el que tiene la razón, sino el que la puede probar. Y eso es un tema sumamente complicado cuando estamos hablando de empresas fantasmas, porque justamente tienen el rol de tratar de cubrir un capital, de tratar de cubrir a las personas, y lo que quieren es lucrar a un patrimonio privado o específico en detrimento, pues, de las arcas del Estado. Las empresas fantasmas tienen algunas particularidades que existen en el mundo, por ejemplo, lo que se conocen como los paraísos fiscales, que son países donde expresamente se pueden ocultar los nombres de los verdaderos beneficiarios y se pueden poner simplemente a terceros para poder ocultar esta información. De igual forma, se lo puede utilizar para utilizar una competencia desleal dentro del comercio internacional. Solo por poner un ejemplo que me acuerdo fue hecho de mi grado hace algún tiempo. Empresas bananeras, que voy a decir cualquier cosa, imaginémonos que el precio internacional del banano es 7, digo cualquier cosa. Y estas empresas vendían a 2. Entonces, evidentemente, el fisco lucraba por esta caja que vendían a 2. Es privado, yo sabré a qué monto vendo. Y le vendía a mi propia empresa en Panamá. Y le vendía a estos $2. Y era la empresa de Panamá la que se encargaba de vender ya al precio internacional. Esto va de la mano de otro principio que se llama el dumping. Y, en fin, o sea, son principios del comercio internacional que, insisto, lo único que quieren es lucrar a particulares, a privados, en detrimento de las arcas del fisco. Entonces, aquí viene una pregunta del millón. ¿Es esto legal o es esto inmoral? Y hay veces que la línea ya empieza a ser un poco difusa, porque este segundo comportamiento que le acabo de explicar, en principio es legal, es absolutamente inmoral, lo podría decir así. Y de hecho, esto fue sujeto de una multa luego, a posteriori, de una administración a estas empresas bananeras, más de un lado político que jurídico como tal. Entonces, es un problema muy grave, y es un problema sobre todo muy grave cuando estamos hablando de funcionarios públicos que dieron primeramente, y por eso es lo importante de entregar estas confesiones, estas declaraciones juramentadas antes de tomar el cargo. Llama mucho la atención ver cómo exponencialmente pueden crecer patrimonios que no son justificados, cuando está claro también que en este país nadie puede ganar en principio, si uno es funcionario público, más que el presidente. Y haciendo simplemente unos da una suma y resta, no llegan simplemente el protagonismo y la permisividad otorgada por las autoridades de turno de esos años. Se cierra el ciclo así, correcto. Así es. El 74% de las operaciones ilegales se concentran o se concentraron, pues ya es pasado, que tampoco es válido que la administración Moreno haya olvidado. ¿A qué? A título de que son primos hermanos, amigos de tradición, de carácter política, generación que nos ha hecho frustrar a miles de ecuatorianos y que han menguado el futuro de nuestros hijos y nietos, en mi caso. El 74% de las operaciones ilegales, miren ustedes, 74% de estas operaciones ilegales de estas empresas fantasmas se concentran en la ciudad de Guayaquil. Lindos monitos. En Quito, 535 millones. En Quito, 1.469 millones. Perdón, bien digo. En Guayaquil, 1.469 para cerrar, porque está
a poca distancia, 1.470 millones de dólares. No es de tiempo pasado cuando teníamos la moneda sucre, sino la moneda internacional. ¿Cómo estaría el tipo de cambio para hacer una operación gigantesca que no avanzarían las cifras como para colmar un lead informativo en un periódico? Entonces, los 1.470 millones se contrata en Guayaquil y 535 millones se contratan en Quito, respectivamente. Un 16% se encontró en El Oro. Hace honor a su nombre, la provincia. Qué pena por los orenses. Y también los manabas han sido muy buenos contratistas. Y los cuencanos. Con el cantadito también se mandaron una muy buena cantidad de contrataciones públicas, sin beneficio, sin oficio ni beneficio. Es que da coraje. El top 10 de las empresas fantasmas están en Guayas, con 44 millones. Al tope de lista se encuentran Pacfor S.A. Ustedes han escuchado el nombre de esta empresa, Pacfor, como suena, Pacfor S.A. Razón social para actividades de diseño y de construcciones urbanísticas. Entonces ya los veo, estos ágiles pactoseños, o cómo los podríamos identificar. En segundo, con ventas ficticias por 43 millones. Es la persona natural, el segundo, ¿no?, de los contratistas. Es una persona natural. Julio Jaramillo, por favor. Julio César Jiménez Rugel, cuyo registro único de contribuyentes está suspendido. Suspendido, nada más puede volver en el próximo periodo correísta. Cuyo registro único de contribuyentes, el RUC, está suspendido, pero que declaraba actividades de transporte de carga. Luego, un grupo de 6 empresas con actividades como negocios con venta de oro, productos agrícolas o artículos de ferretería, se realizaron operaciones ficticias entre 29 y 35 millones. En Pichincha, el primero de la lista es la persona natural Diego Fernando Silva Pazmiño. Con un RUC suspendido y ventas sin sustento, sin comprobación, de 14 millones. Su actividad registrada era contabilidad y tenencia de libros. En eso se ha ganado Fernando. Lindo Diego Fernando Silva Pazmiño se ha mandado casi 14 millones en seguimiento de actividades contables y teneduría de libros. Asimismo, en el caso de empresas con 13 millones en facturación ficticia, está Ekpol Partners. Difícil. Nosotros que leemos nombres complejos todos los días, pero esto está terrible. E-C-P-O-L, Ekpol Partners S.A. Con el S.A. se bautizan todos.
Según el Servicio de Rentas Internas, la actividad establecida era el asesoramiento empresarial. Claro, para hacer los contratos tenían que tener estudios de y de factibilidad. Entonces, esta gente se forraba de plata también de esta manera, explicando la gestión que iban a realizar estas empresas o prestadoras de servicios o vendedoras de algún producto. Hasta agosto del 2019, Andrade explicó que dice él, pues no, hemos presentado ante la Fiscalía 1.300 denuncias de posible defraudación tributaria para que esta entidad continúe con el proceso. Hay una primera parte, le estoy haciendo una enorme promoción al compañero cronista e investigador del diario La Hora, para que lo lea la mayor cantidad de gente. Yo ya no tengo más hígado que soporte. Bueno, muchas gracias. Repito, mis invitados en el estudio, doctor Marcelo Fernández, doctor Mauricio Gándara, doctor Esteban Santos. La posibilidad de que haya un renacimiento de UNASUR, porque se han retirado ya los compadres del UNASUR, pero quieren fundar o refundar Prosur, otra empresa de gran envergadura. ¿Para qué? Ojalá no sea para esto mismo. El renacimiento de Pronasur es factible, doctor Mauricio Gándara, en orden de llegada. No, es para molestarle, doctor. Bienvenido y muy buenos días. ¿Cómo le parece a usted, señor doctor Gándara? Es que yo no conozco mucho de empresas fantasmas, don Gonzalo. No. Entonces, muchas gracias. Estamos hablando entonces ya vamos a pasar al próximo, porque ya agotaron el tema los expertos. Mira, don Gonzalo, este es un corsi y recorsi, ¿no? Muere y vuelve a nacer, ¿no? Desde el libertador Simón Bolívar en la convención en la conferencia de Panamá en 1826, estamos en este intento. Bolívar quiso que fuera solo de naciones sudamericanas. Pero Santander, pues su vicepresidente, mientras él estaba guerreando por allí, invitó también a los Estados Unidos, porque Bolívar no quería hacer un conglomerado de los que teníamos más similitud contra el gigante este que estaba naciendo en el norte, ¿no es cierto? Desde entonces hay tantas y tantas cosas. Y yo creo que la UNASUR, o la Unión de los Países Sudamericanos, tiene que tener metas menos ambiciosas. Porque de que entraron los compadres y el señor Chávez iba a hacer un gasoducto hasta Buenos Aires, ¿no es cierto? Sí, sí, soñaron mucho. Claro, hicieron el banco de la región y después se quedaron sin plata, digamos. Eso quedó en otro sueño. Consumieron entre ellos. Claro, se llegó a hablar, en todos estos tiempos siempre han estado hablando de la moneda única. Sí. Imagínese lo que sería si ninguno de estos países ha podido, con alguna excepción, manejar su propia moneda. Pues, ¿cómo sería manejando esta cosa en que cada uno se endeuda por su lado, cada uno gasta lo que le parece? Vea usted, la Unión Europea, las dificultades que tiene por organizarse. Y ya ve usted que la mitad de Gran Bretaña quiere salirse de este calzón, de esta camisa de fuerza. Bueno, el calzón ya se ha hecho. El 5 de diciembre del 2014, solamente para recordar, el entonces presidente Rafael Correa, designado por la mayor parte de los ecuatorianos con gran fervor, inauguraba el edificio de la UNASUR con estas palabras. Concretamos los anhelos de nuestros libertadores, los sueños de Simón Bolívar, de Manuelita Sáenz, de José de San Martín, de José Artigas, de Bernardo Higgins, del Che Guevara, de Salvador Allende, de Néstor Kirchner, de Hugo Chávez
y de tantos otros héroes y heroínas que dieron todo de sí por ver a nuestra América mestiza, libre y unida. Con ellos es más alentador el futuro, porque han derrotado a los poderes fácticos, como la Sociedad Interamericana de Prensa y su aparato millonario y falsario, como la revista Bella. Han derrotado lo que aquí llamamos la restauración conservadora, y algunos autores llaman la nueva Guerra Fría. No nos podía ver definitivamente a los medios de comunicación el exmandatario, elegido por ustedes. Bueno, el asunto es que el doctor Esteban Santos, deseo que tenga la bondad de configurar como para sus alumnos. Nos convertimos en sus alumnos, la mayor parte de ecuatorianos que estamos atendiendo y coparticipando de este programa. Pensando en el UNASUR, ¿qué visión tenían estos valerosos prohombres de la América Latina de esos tiempos? Para mí, Gonzalo, el problema radicó en problemas de corrupción y en problemas justamente de falta de tecnicidad. Yo creo que los procesos de integración son muy positivos, justamente a la luz de vivir en un mundo globalizado. Un proceso de integración es muy difícil, como ya se lo ha mencionado, porque justamente las etapas que tienen que tener un proceso de integración son muy difíciles. No podemos empezar con una moneda única cuando tenemos que empezar, por ejemplo, con un arancel externo común. Esto es, si es que nos unimos y viene un container, de la China, que pague exactamente lo mismo por cualquiera de los puertos de los países miembros. Esto con la idea de tratar de tener mejores reglas de competitividad. Este mínimo hecho ni siquiera se llegó a dar, y no se llegó a dar por un simple hecho de que la UNASUR nació con una palestra mucho más política que técnica. Entonces, nació fruto de una coyuntura en donde presidentes del populismo extremo, yo digo presidentes de izquierda, y esta izquierda reactiva, lo que tenían es esta afinidad ideológica, pero sobre todo también en una época de bonanza económica en la región. Y fue una época de bonanza económica en la región. Para toda la región. Pero fruto del precio internacional de los commodities, que luego justamente de la Segunda Guerra Mundial, los países latinoamericanos seguimos todavía muy lejanos a llegar a esta sustitución de importaciones que se hablaba en la CEPAL, sino que seguimos vendiendo productos primarios. ¿Éramos una potencia económica regional? Es siempre el problema de lo que nos autoconvencemos luego de tener un primer boom. En el Ecuador tuvimos un primer boom cacaotero. ¿Qué pasó con ese boom cacaotero? ¿Y en dónde se dio? También en la costa. Luego de este boom cacaotero, ¿cuál fue el segundo boom grande que tuvo el Ecuador? Banano. El banano. Y una vez más en la costa. ¿Y qué pasó con el banano? Creo que se creó una mínima burguesía del banano, pero logró efectivamente el Ecuador salir del subdesarrollo enfocándose Pero éramos un país bananero. Y después de esto éramos un país petrolero. Y si regresamos a ver qué pasó con el primer boom petrolero, entonces empezamos a comprar. Bombita. ¿Qué es lo que hicimos? Entonces, nueva Casa de la Cultura, el edificio que le decimos la licuadora, en fin, muchísimos organismos públicos que se podían evidenciar justamente de este auge de los 70. ¿Y usted cree que entraron los regímenes militares de esos tiempos? Ojalá podríamos apelar también a la ilustración de el compañero de presencia aquí, el señor doctor Marcelo Fernández de Córdoba, un distinguido diplomático. En ese tiempo ya se imponían los recursos provenientes del petróleo, fundamentalmente del petróleo. La territorialidad de UNASUR de esos tiempos era apto para la explotación petrolera. Y claro, vinieron ya consignas de refundar las repúblicas con refinerías, con canales, con una infraestructura costosísima y buscar amigos inversionistas en todo el orbe. Y entonces, esas generaciones, ¿cómo se beneficiaron sin hartazgo, con absoluta audacia? Se beneficiaron de una serie de temas contractuales que después nos pasaron a factura y nos siguen pasando hasta este momento. ¿Cómo es esa historia para un internacionalista como usted, señor doctor Marcelo Fernández? Hay que recordar en primer lugar que la producción petrolera del Ecuador empieza con un régimen militar. Recordemos aquella
escena en que transportaron el primer barril de petróleo y lo llevaron al templete de los héroes, no realmente confundiendo los valores que deben primar dentro de un país. Este primer boom petrolero que anunciaron los gobernantes de la época que iban a sembrar el petróleo en el país. Claro, los ecuatorianos entendimos que con el petróleo se iban a hacer inversiones que beneficien a todo el país. También hay que pensar que en esta primera época los precios del barril del petróleo eran totalmente diferentes a lo que hablemos de la segunda época, hablemos de la época del gobierno del presidente Correa. En estas primeras épocas el precio del petróleo, si no recuerdo mal, estaría entre 5, 6, 7 dólares, luego bajaría, luego subiría hasta los 30. 2.30, subiría un poco. Pero siempre estábamos dependientes como una fuente de ingresos para el fisco, el petróleo. Que se utilizó bien o se utilizó mal en esas épocas, bueno, hay que juzgar que los ingresos no eran de la cantidad que en los últimos 10 años de gobierno efectivamente se dieron, ¿no? Porque los últimos, si no recuerdo algunos cálculos, los últimos 10 años produjeron más ingresos que los 20 años o 30 años anteriores juntos dentro del país. Claro que evidentemente que la utilización de ese recurso, si se hubiera utilizado sensatamente, absolutamente sensatamente, que no hubiera habido lo que usted manifiesta hace un momento, los desvíos, las empresas fantasmas, los sobreprecios, es decir, resulta, por ejemplo, para solamente mencionar algo que se quiere repotenciar a la refinería de Esmeraldas. También, si no recuerdo mal, la refinería de Esmeraldas fue construida por una empresa japonesa que ofreció hacer esa repotenciación con un precio de alrededor de 200 millones de dólares. Pero, obviamente, eso no era negocio para los que querían beneficiarse. Y terminamos pagando más de 2.200 millones una repotenciación que ni siquiera está bien hecha. ¿Dónde se ha perdido ese dinero? Está perdido. De que los ecuatorianos hemos perdido una suma inmensa que podía haber sido dedicada en otras áreas, como son la educación, la salud. Claro. Se ha hablado de la gran estructuración de carreteras, que es un mito para mi modo de ver, porque técnicamente el gobierno de Correa no hizo más kilómetros de carretera, las mejoró en cierto sentido, cierto es, pero también hay que mirar a qué precios. No, porque no solamente es decir arreglo esto que vale 100 y yo pago 1.000, quedando una diferencia de 900 que se pierden en el camino. Evidentemente que la gran corrupción de estos últimos 10 años de gobierno pues nos ha perjudicado a todos. El Ecuador pudo estar en un punto diferente al que estamos ahora. A partir de esta coyuntura que me permito transmitirle a mi distinguido elenco invitado, digo elenco en el buen sentido de la palabra, diplomáticos, internacionalistas y académicos aquí presentes. Lo que decíamos con ilusión en la época de el señor general Guillermo Rodríguez Lara, ¿dónde decíamos esto, por ejemplo, el cáncer? No. Cuando llegó el primer barril de petróleo, ¿quién gritaba? Los pozos perforados de las entrañas. Desde muy tempranas horas, el pueblo ecuatoriano empieza a llegar a la terminal de Balao, ansioso de presenciar tan fausto acontecimiento. Las cámaras de Noticiero Nacional del Ecuador toman estas escenas en las poderosas instalaciones que el consorcio Texaquebul ponen en funcionamiento para recibir el petróleo que genera los pozos perforados de las entrañas selváticas ecuatorianas. Los técnicos ultiman los preparativos antes del arribo del presidente de la República, periodistas e invitados especiales. Más o menos para alentarnos con esa era que estábamos inaugurando al estilo Nueva Europa, una cosa así, ¿no? Un destino que pensábamos iba a ser muy promisorio,
para nuestras Claro, generaciones que estábamos. se pensó que se iba a crear una real estructura Así del es. país, una infraestructura del país que nos permita desarrollarnos a todos los ecuatorianos, beneficiándose todos, no solamente los que estaban en la cúpula del gobierno. Se pensaba que este beneficio iba a ser tal en esas fechas que acaba de mencionar, que inclusive hubieron algunos analistas que decían que con el petróleo los ecuatorianos no íbamos a necesitar pagar impuestos, porque el petróleo iba a ser suficiente para arreglarle al país económicamente y que se dejaría a un margen esta cuestión. Eso no ocurrió. Eso no ocurrió ni en sus inicios ni en la mitad del camino, y sobre todo en los últimos 10 años en que obviamente en esta especie de festín del festín petrolero, del festín del oro negro, pues se desperdiciaron estos recursos. No sabemos a dónde fueron a parar y ahora estamos preocupados por el gran déficit que nos dejó un gobierno que con los ingresos del petróleo manejados adecuadamente no hubiera tenido necesidad de endeudarnos a los ecuatorianos en la forma que estamos. Los ecuatorianos estamos ahora endeudados, como se dice vulgarmente, hasta la coronilla, y seguimos endeudándonos porque no se dan los cambios necesarios para disminuir realmente el gasto público. Ahora se trata, señor doctor Mauricio Gándara, de reacondicionarle a UNASUR, y quieren fundar una instancia que se llama PROSUR. Y el señor canciller de Colombia recientemente, don Carlos Holmes Trujillo, bosquejaba lo que podría ser PROSUR. Atendámoslo y coméntelo, doctor Mauricio Gándara. Estamos en el propósito de que la base política sea la democracia, el respeto a la independencia de los poderes, el respeto a los derechos humanos. Y estamos en la creación de una estructura ágil, fácil, flexible, repito, sin burocracia, que apunte a lo que son los elementos básicos de la integración en nuestra región, en materia política, en materia económica, en materia social, en materia de infraestructura. Nosotros tenemos que tener un gran proyecto en materia de industrias creativas en la región. Si nosotros, como Suramérica, nos dedicamos a la tarea de organizar un gran proyecto suramericano en materia de industrias creativas, le estaríamos abriendo la posibilidad en términos económicos, no solamente a Colombia, que está dispuesta a liderar esa iniciativa, sino a otros países en la región. Y así como esta hay muchas. Imagínense lo que podemos hacer juntos en materia de energías renovables. Imagínense lo que podemos hacer juntos, algunos países de la región, en materia de producción de alimentos. Imagínense lo que significaría en términos políticos globales Suramérica unida, hablando con una sola voz, en asuntos que tengan que ver con el interés de nuestros pueblos en América del Sur, y no defendiendo unas ideologías que ya habían fracasado. Porque es que lo más grave de todo ese proyecto es que se trataba de un proyecto político, me refiero al socialismo del siglo XXI, que allá había sido ensayado en otros países y cuyo resultado fue siempre el fracaso. Lo mismo se decía, porque registramos hace más de 4 décadas, nosotros los profesionales que hemos vivido en la noticia, en la cotidianidad de la información durante tantos años. Recordamos cómo con nuestra grabadora en mano registrábamos todos los maravillosos discursos que ahora incluso nos comprometen, como lo hace Carlos Holmes Trujillo, otra institución, cambiada de nombre, con otras siglas, pero que habla de promocionar a los países de Sudamérica, de darles el sitial que nuestras economías ameritan, en fin, que podría ser PROSUR, ya nos dice Holmes Trujillo. Pero hasta ahí quedamos, pidiéndole al doctor Esteban Santos que tenga la gentileza de analizar. Y el doctor Mauricio Gándara, sí, tiene razón. Usted tuvo la bondad de preguntarme. Tenga la bondad usted. Sí. Seguimos en lo mismo. Entonces, con otra orientación ideológica. Como fracasó la UNASUR, como es evidente, y el Ecuador está este rato separándose en lo formal, nomás porque ya no queda nada desde que bloquearon 6 países que se dieron cuenta de que el socialismo del siglo XXI
buscaba otros fines, ¿no es cierto? Entonces, colapsado eso, los gobiernos de derecha, llamémoslos así, de Colombia, de Chile, esas cuestiones, entonces han querido darle otro sentido, un poco más práctico tal vez, un poco más orientado hacia más la ejecutivo. economía o cosas por el estilo. Yo dudo mucho este momento, ¿sí? Porque vea, estamos tratando de unirnos entre países que estamos tan diferenciados, somos tan diferentes. Acuérdese usted que decía el anterior presidente que nunca se afiliará a él, mientras él sea presidente, el Ecuador no será parte de la Unión del Pacífico, la Unión Comercial del Pacífico, ¿no es cierto? Y quería irse al otro lado donde nada tenemos, se quería ir al Cono Sur, decía que se quería afiliar al Cono Sur, donde casi nada tenemos que hacer, ¿no es cierto? Entonces todo tiene ese sentido. Entonces, ¿cómo podemos coordinar? ¿Un sentido inmaduro o regionalista? No realista, pues. No realista. No Eso está realista, mejor. pues, ¿no es cierto? ¿Cómo le puede unir usted a países que este rato, en relación al principal problema que tenemos en Sudamérica, que es el de Venezuela, y esto no es una cuestión lírica o de cosas, sino que aquí tenemos 300,000 o cosas por el estilo, migrantes de Venezuela, y en Colombia lo tienen en más de 1,000,000, No, 1,400,000. nos mandaron. Es un obsequio a todos nosotros. Claro, de y parte como del el Perú señor nos Maduro. puso el tapón al sur, pues se quedan aquí, pues, ¿no es Así cierto? es. Y en Chile lo mismo. Pero ya Entonces, los están mandando de otras partes. claro, en el problema principal. Pero no nos ponemos de acuerdo, pues, ¿no es cierto? Entonces, un tiempo estamos todos contra hacer lo de Maduro, pero ya surgen nuevas elecciones y vuelven los mismos en Argentina. Y entonces, unidos a lo que también vino de otro sector en México, ya están recuperando fuerzas y dándole apoyo a Maduro, ¿sí? Entonces, este es un problema que puede ser utilizado, pues dicho, deberíamos tener una coordinadora que se llame UNASUR, PROSUR, como gusten, digamos, para los grandes problemas. Entonces, uno, tener la planificación para que haya conexión entre nuestras carreteras, entre las líneas aéreas, esas cosas son factibles. Cuando tuvimos el reclamo de la deuda en los años 80, luego de que se desató la crisis porque México no pudo afrontar el año 82 la deuda externa. Entonces, los grandes países desarrollados nos cogieron de uno en uno, pues. No quisieron que hagamos unos países agrupados o sindicalizados en relación al asunto. Para esas cosas nos puede servir y nos debe servir la UNASUR. En las otras cosas, cuando queremos irnos más allá y declararle héroe al señor Kirchner o cosa por el estilo, pues no tiene ningún sentido, porque lo que se trata es de una cuestión ideológica y que no va a marchar a ningún lado. ¿Usted qué opina, académico, de lo que como signo frustrante aconteció en estas décadas? Y permítame, estimado Gonzalo, quería terminar justamente de elaborar esta primera idea que estaba realizándola a la luz justamente de su consulta. Cuando hablábamos de cuáles fueron estos primeros commodities, estos primeros booms que recibió el Ecuador, ¿qué terminó pasando a fecha hoy? No mucho, se crearon unas mínimas burguesías, que era lo que hablábamos, pero finalmente la desigualdad en el país siguió y lamentablemente los problemas estructurales del país siguieron. El sueño de la integración ha estado desde siempre, estoy muy de acuerdo. Está claro que es muy difícil llegar a integrarse con personas que pueden tener intereses o sobre todo posiciones diferentes, porque yo creo que los intereses de hecho en la región son comunes, y muestra clara de ejemplo que sí se puede llegar a procesos de integración productivos es la Unión Europea. Tuvieron varias guerras mundiales y que justamente tuvieron que entender que ganan más integrándose, comerciando entre ellos y teniendo intereses en común que distanciándose a través de procesos bélicos. Creo que hay un tema muy importante también a mencionar y quiero enfocarme muy brevemente en el lado académico. Cuando iniciamos estos procesos de integración
integración en la región, hablamos, primero usted recordará del Pacto Andino. ¿Qué quedó del Pacto Andino? Que termina siendo lo que es hoy la Comunidad Andina de Naciones, y por otra parte lo que fue el Mercosur. Ahora, hay una diferencia muy grande, que nosotros como Comunidad Andina de Naciones hemos emulado este proceso de integración europeo, con esta idea de la palabra mágica es supranacionalidad. ¿Cuál era la lógica? De que creemos instituciones que estén por encima de los estados para que justamente el día de mañana que cambie un gobierno de turno no tengamos que estar al vaivén de lo político, sino que sea lo técnico lo que pueda primar. Ahora, la CAN, como todos sabemos, ha tenido muchos beneficios, creo yo, pero también ha estado cojeando estos últimos más de casi medio siglo en esto. El Mercosur ha logrado subsistir. ¿Por qué? Porque el Mercosur tiene otra palabra que se llama intergubernabilidad, que es completamente otra historia. Porque Argentina y Brasil nunca se iban a integrar en una idea de tener un estamento que vaya por encima de los estados. Eso no iba a pasar nunca. Se juntan estos dos países y una suerte casi que de provincias, lo que es el tamaño en Uruguay, digo, y el Paraguay. Con esa idea nace el mercado común del sur. Entonces, tenemos estos dos tipos de procesos. ¿Por qué funcionó el Mercosur? Porque estas relaciones han sido netamente, insisto, intergubernamentales, netamente comerciales sin más. Cuando nace la UNASUR, viene esta primera pregunta: ¿vamos a adoptar el modelo de la CAN o el modelo del Mercosur? Era muy complicado decidir, entonces no se decidió, porque eso no daba votos, réditos políticos. Eso era un tema técnico que a nadie le importaba. Hubo una crisis en ese momento en Bolivia y todos los países pudieron unirse y justamente vanagloriar a la democracia como tal, y parecía que la UNASUR funcionaba. Empezaron a darse justamente ideas muy lejanas, en mi criterio, como tener un Banco del Sur o como tener esta moneda común. Y para esto se dieron a la par problemas ya estructurales dentro de los países, en Ecuador, en la Argentina, en la propia Bolivia, que empezamos a perder litigios internacionales. ¿Por qué? Porque no respetamos al derecho. Entonces, ¿cuál fue la lógica? Ya no quiero seguir siendo parte de estos organismos que puedan irse en detrimento de los intereses del Estado. Entonces, denunciamos al inefable en ese entonces CIADI, a todos los tratados internacionales, bilaterales de inversiones y demás, y la lógica era que en UNASUR iba a ser el foro para la solución de controversias. ¿Dentro de quién? De los países miembros. Y entonces aquí viene finalmente una última pregunta, que ¿por qué creo que fracasó? Bueno, ¿cuántos son los inversionistas bolivianos o venezolanos que puedan venir a invertir y cuántos son los europeos o norteamericanos? Entonces claramente estábamos dejando de lado de dónde vienen literalmente las inversiones. UNASUR fracasa y creo que tenemos que tomar nota de esto. ¿Qué es lo que va a venir ahora? Más allá de un nombre, a mí personalmente me queda claro que no estamos en la región, lamentablemente, porque la punta de lanza siempre va a ser lo político. Y lo político una vez más nos divide. Estamos muy claros que estamos en una nueva conformación de fuerzas. Lo que intentó hacer en este momento el señor Fernández, rompiendo una tradición histórica de viajar como primer viaje internacional al Brasil, fue a México. ¿Y por qué fue a México? Porque quería justamente buscar el beneplácito de AMLO, del señor López Obrador, para tratar de configurar una vez más esta fuerza progresiva que les llaman. Creo que el López Obrador le dio un puertazo, no se dio lo que esperaba Fernández. Y también, ¿por qué? Porque AMLO está tratando de buscar jugar a la diplomacia con lado y lado. Por un lado, contentar al señor Trump con todo el tema migratorio, con todo el tema literalmente de la seguridad en frontera, y por otro lado también con este discurso de izquierda, veamos hasta qué punto lo puedes llegar a mantener. Termino solo diciéndole que en la región entonces tenemos muchos gobiernos de transición, lo que está pasando en el Ecuador, veamos qué está pasando en Colombia justamente con los problemas internos que está teniendo, no se diga el Perú con su crisis política y demás, y por eso es que insisto que es un momento de transición dentro de la región. Hubiera sido muy interesante que tengamos organismos fuertes que nos permitan justamente navegar estas aguas turbulentas. En este momento está claro que todavía no lo tenemos. Seguir gastando dinero de los contribuyentes en temas faraónicos, estamos todos de acuerdo que no. Ahora, ¿la solución en un mundo globalizado es la integración? En mi criterio, sin duda que sí. Una integración que tiene que venir de la parte no tan política, sino técnica. Y en la medida en la que logremos hablar de lo técnico, ojalá podamos emular a procesos de integración exitosos que sí existen en el mundo. El hijo de Mario Vargas, Álvaro Vargas Llosa, porque lleva ambos apellidos, es la marca, también escritor, comenta con, me parece, ese Lenin Artieda de la cadena de Coavisa, y perdonan que topemos este tema con una cadena muy prestigiosa de nuestro país, por elementos que son coincidentes con la preocupación periodística de este momento aquí en la radio. Y entonces Álvaro Vargas Llosa con Lenin Artieda comentaban:
¿Qué pasa con América Latina, que las propuestas liberales, aun cuando en algunos casos tienen a sus postulantes o intérpretes en el poder, no pueden aplicarlas y en algunos casos reciben amplios rechazos en las calles? No pueden aplicarlas porque hay gente que piensa que se están aplicando y están siendo repudiadas por las masas en las calles, y eso no es verdad, al contrario, justamente no se han podido aplicar, y como no se han podido aplicar, hay una enorme frustración social. Ahora, también hay un discurso manipulador que pretende, digamos, que sí se han aplicado, y entonces que los pobres y magros resultados económicos y sociales en cierta forma son atribuibles al liberalismo, lo cual es una gran falsedad. Tiene dos opciones: o toma, digamos, al toro por los cuernos y hace lo que hay que hacer, sabiendo que hay un cierto costo político que pagar en el corto plazo, o no lo hace, en cuyo caso termina ocurriendo lo que terminó ocurriendo, y es que un sector importante de la clase media termina culpándolo a él de cosas de las que en realidad son culpables los gobiernos anteriores, ¿no? El socialismo del siglo XXI o el populismo autoritario, como prefiero llamarlo yo, sigue coleteando, sigue con ciertos bastiones y sigue con una capacidad de intoxicación de la vida democrática latinoamericana muy importante. ¿Qué le parece esta explicación a Marcelo Fernández de Córdoba, diplomático muy estimado por este medio de comunicación? Bueno, yo creo que es un análisis que corresponde a la realidad. Es muy cierto que se habla de políticas liberales que han fracasado. Prácticamente lo que dice Álvaro Vargas Llosa es que no se llegaron a aplicar estas políticas de la forma adecuada, y que eso lleva a creer que han fracasado. Y se está buscando, y se trata de buscar nuevamente, de mirar hacia lo que sí realmente tiene un fracaso estrepitoso, que es el socialismo del siglo XXI. Si no, miremos a Venezuela. Si no miremos a Venezuela, yo creo que no hace falta ahondar mucho en el tema para saber que en Venezuela el fracaso es total, añadiendo algo más: el quererse perennizar en el poder de los dirigentes del socialismo del siglo XXI, como es el caso de Maduro, al margen de cualquier pronunciamiento popular que realmente está claro que quieren un cambio. Entonces, la situación interna de los países se convierte en situaciones, en muchos casos, que no se pueden controlar, y que estamos mirando que realmente pues hay un llamado muy claro para ciertos cambios que deben darse. Me estoy refiriendo al problema en Chile. El problema en Chile no ha acabado, no ha acabado. Chile presenta durante las últimas, que ya van a ser 2 semanas, una serie de pronunciamientos populares en contra del sistema establecido, de un sistema que ha llevado en muchas áreas a que el chileno se sienta frustrado, se sienta absolutamente frustrado, porque se ha dejado simplemente a que el sistema sea el que mire a las utilidades que puedan sacar individualmente las personas, y no ha mirado a ciertos problemas que son prácticamente de todo el país, como es el problema del salario mínimo, que acaban de aumentarlo, como es el problema de las pensiones, que tienen que modificarse, como es el problema de los precios de ciertos servicios, como es el transporte o como es la electricidad. Entonces los chilenos se sienten frustrados, se sienten absolutamente frustrados. Pero como que no sintoniza la moneda, o sea, el Palacio de la Moneda, el presidente que prima este momento en los destinos chilenos, como que no identifica adecuadamente cuáles son las exigencias que este momento abundan de parte de bien vestidos chilenos. Yo creo Se les ve la mejora sustancial, porque recordemos cómo quedaron después de la etapa de Pinochet y todo lo demás, que se complicaron la vida. Entonces, se veía que era una economía reluciente, pues no una... Bueno, lo que pasa es que solamente se ha mirado en un aspecto que realmente nadie puede negar el éxito chileno, que es el aspecto de producción, el aspecto de producir riqueza en muchos sectores. Pero no se ha mirado, por otro lado, que esa riqueza llegue a todos los estratos de la sociedad. De allí que tiene, bueno, ahora acaban de subir, que en estos días acaban de subir el salario mínimo en el país. Hay ciertas medidas que ha dado el presidente este rato, forzado por las circunstancias, que para muchos es un primer paso,
Claro. que no es realmente lo que aspira todo el pueblo chileno, porque el pueblo chileno quiere que realmente se sienta de inmediato. Bueno, es un poco difícil que las medidas actúen Pero yo lo que en digo 24 es, horas, ¿no? no son masas empobrecidas, porque visten bien, se ve que es Bueno, un, pero sí un hay- país hay- muy... Si hay una frustración. Esa parte es lo que quiero que tengan la bondad Hay de explicarnos hay la ustedes. frustración de que estas masas que, como usted les mal califica, que visten bien, ¿no?, se enfrentan a las otras minorías que no visten bien, sino que visten muy bien y que pueden tener acceso a cualquier tipo de privilegios. de privilegios. Entonces, ahí viene un desbalance. Si quiere usted, hay un desbalance a pesar de que hay riqueza, hay un desbalance en el reparto. Eso creo que es lo fundamental que tiene este lado Chile. Unido, esta problemática que ha unido algo que es único. Si analizamos que estas manifestaciones chilenas no tienen un líder, con el cual el gobierno pueda negociar, sino que es un producto genérico prácticamente espontáneo. No hay un líder precisamente. Los partidos han quedado al margen de estas manifestaciones. Pero ¿no? frustración de qué ha estado represándose, le pregunto a usted, doctor Mauricio Gándara. Es el problema de siempre, don Gonzalo, de las economías que se enriquecen. Entonces, yo decía en algún artículo hace unas 2 o 3 semanas, que Chile ha quedado demostrado que produce muy bien, pero reparte muy mal. Y la gente, los dirigentes no se dan cuenta de esto. Y podemos hacer un paralelo con lo que nos pasó casi al mismo tiempo, con lo de los combustibles. Siendo el problema de Chile limitado a la chispa, se limitó solamente a un aumento, si quiere, fraccionario del precio del pasaje en el metro. Ya tenía el costo más alto de Sudamérica en el metro, pero de 1.10 le subió a 1.18, por decir alguna cosa, no recuerdo con exactitud. Y el presidente de Chile, que es un gran empresario, seguramente obró de la misma manera al autorizarlo, de la misma manera que cuando dice en sus empresas de aviación, subamos de tanto a los pasajes. Pasajero. Pero una cosa es subir los pasajes en aviación, donde no le van a hacer huelga, sino que van a buscar otra aerolínea, si es que es así, se va a la competencia. Aquí, cuando es un sistema único, el del metro, subieron sin pensar jamás en las consecuencias. Como no se pensó jamás en las consecuencias cuando dijeron, pues el Fondo Monetario nos dice que para prestarnos plata tenemos que eliminar los subsidios. Pero allá a lo que ni calcularon, ni pensaron las reacciones y cosas por el estilo, y trataron a sí mismo, a diferencia de Chile, que está tratando de reaccionar, sino diciendo primero la paz y después el diálogo. Cuando el diálogo es para llevar a la paz, pues no se hace la paz para llevar al diálogo, ¿cierto? Entonces, hemos manejado muy mal aquí adentro y han manejado muy mal en Chile. Entonces, mientras no haya una solución, hablo de Chile, y también es aplicable aquí, pero mientras no haya una solución global, que bastó que creyó el presidente que con volver a poner el precio del metro en el nivel anterior, se solucionaría. No. Entonces después empiezan a decir, subo el salario mínimo. Después empieza a decir, vamos a arreglar las cuestiones de la seguridad, dar pensiones un poco más humanas. Y así dice, y ya están considerando el presidente de Chile ir a la constituyente, pero la gente ya está enardecida y quiere un cambio total. Pues. Total. Están viviendo bajo la constitución de Pinochet. Sí. Incluida su renuncia, ¿no? La renuncia del actual mandatario. Claro, están pidiendo todo eso. Entonces, ¿creen que con solucionar una partecita del problema han solucionado esa olla de presión que ha estado por estallar en Chile y que no nos dábamos cuenta? Nosotros lo miramos de lejos, pero no se dieron cuenta entre sus dirigentes. Entonces, han subido el costo de la educación. Para un joven llegar a tener un estudio universitario, un título universitario,
necesita una cantidad de dinero porque el Estado ya no provee eso. Entonces hicieron una economía de privados, de acceso solamente al que tiene dinero, a la cultura. Ahí está uno de los principales problemas. Otra cosa que nos quisieron hacer también aquí en el Ecuador, la privatización de la seguridad social, ¿no es cierto? Y todo eso ha producido un descalabro y ese es otro de los grandes reclamos. Tanto como la de la Constitución probablemente es el reclamo por la seguridad social. Entonces, este rato el gobierno está acorralado contra la muralla y diciendo cada día, sacando una monedita más para cómo arreglo, ¿no es cierto? Cómo arreglo los pasajes, cómo arreglo la seguridad, cómo arreglo lo de los salarios. Y parece no entender todavía que la sociedad está harta y por eso, como estaba recordando Marcelo, por eso es que es un reclamo general, no es promovido por ningún epidemia de opositor. descontento social en la región latinoamericana. ¿A qué debemos atribuir? Ya va a comenzar Colombia, está comenzando Colombia, y aquí ¿qué estará represado? Porque aquí si nos ponemos a ver multitudes en las calles, la vestimenta sí hace una diferencia, pero todos están reclamando. Entonces, ¿cuál es el fondo de las cosas mal dibujadas, estratégicamente mal implementadas? En una palabra, mi querido Gonzalo, yo creo que sacando al gran elefante blanco de la mesa, la palabra mágica es la desigualdad. Y la desigualdad en la inequidad. Desigualdad, lo que quiere decir expresamente, y no solo en la región, en el mundo. ¿Por qué vemos que hay protestas en Beirut? Porque se quiso poner un impuesto al WhatsApp. Lo que está pasando en Chile, efectivamente, con el metro, lo que pasó en el Ecuador, yo creo que son finalmente la gota que derrama un vaso de agua. El problema en Latinoamérica es esta desigualdad histórica que siempre hemos tenido. Y esta desigualdad también viene de la mano con otro lamentable y gran fantasma, que es el racismo, que es justamente el clasismo que tenemos en nuestros pueblos latinoamericanos. Para encontrar el fondo del problema de modelo económico, ¿qué significa exhibir multitudes de bien vestidas? Entonces, permítame llegar a ese punto porque no entiendo yo. Porque claro, y usted ha hecho mención varias veces de, oiga, pero como personas que tienen todos los servicios, Claro, que efectivamente... parece un país de felices. Vamos por partes. Hay que decir y reconocer que Chile, por un lado, optó justamente luego, desde el retorno a la democracia e inclusive dentro de un régimen militar, se aperturó abiertamente un mercado. Adoptó lo que se conoce como esta escuela que venía desde los Chicago Boys, que básicamente fue libre mercado abiertamente. Y con esto creció exponencialmente el sector privado. Ahora, la desigualdad, la inequidad social también creció. Una realidad es que en este momento el sueldo básico en Chile son 300.000 pesos. Esto es más o menos un equivalente a lo que ellos reciben en líquido, que son unos 240.000, no se traduce sino en $330. Una subida a un metro al pasaje del bus, que a nosotros lo que nos cuesta es 25 centavos, a ellos les cuesta $1. Entonces, claramente hay una diferencia muy importante. Y cuando yo quiero subir el impuesto y no las mínimas condiciones de vida, que todavía no dejemos de recordar que vivimos Chile sigue siendo un país casi desarrollado, pero todavía latinoamericano con muchos problemas sociales como tal. Entonces, este estallido social se da porque justamente este descontento de muchos sectores, que hay que reconocer que evidentemente la sociedad chilena vive mucho mejor gracias a que efectivamente existen servicios básicos y de primera calidad. No sin antes dejar de reconocer que existen muchas personas que todavía están en el umbral de la pobreza y que sobre todo, esto para mí es la corolario, que creo que se semeja con países como el Ecuador, como Chile, como Colombia, lo que estaba viendo la Argentina, que las nuevas generaciones, y aquí sí regreso a ver, mi querido Gonzalo, lo que pasa en la universidad. Yo creo que las nuevas generaciones son las generaciones mejor preparadas, las que más han invertido en su educación y lamentablemente las más mal pagadas. Entonces, si vemos luego de estas varias décadas, estas nuevas generaciones tienen en un sistema democrático las oportunidades de poder crecer dentro del aparataje social, la realidad es otra. Entonces yo creo que mucho de este descontento, más allá de lo que pase ahorita en la calle, yo creo que son nuevas generaciones que tienen un descontento con el sistema, pero con el sistema llámale democracia. Ya no creo en mis líderes, ya no creo en mis instituciones, me han dicho de todo, han pasado varias décadas, me he preparado,
trabajo mucho, hago mis esfuerzos, pero finalmente en esta pirámide social no termino subiendo. Entonces, esto comparto que pueden ser muchas dádivas del tratar de subir ahora a 370,000 el sueldo básico y tratar de justamente quitar el gabinete. Son medidas paliativas. Yo lo que creo que hay que entrar es justamente a verlo de fondo. ¿Cuál es el problema finalmente en Chile que se quiera llamar a una Asamblea Nacional Constituyente? Que esto puede ser un tiro en la culata para el presidente. Claro. Porque uno no va a una Asamblea Nacional Constituyente cuando tiene una popularidad por debajo del 14%. Puede efectivamente salirle el tiro por la culata. Y lo de fondo, que las personas, más allá de querer un cambio normativo, porque Chile ha estado creciendo y ha estado creciendo mucho. Lamentablemente en estos días vemos como reuniones importantes como a nivel de Naciones Unidas han tenido que ser canceladas, que tienen que ir a España ahora, porque el recrudecimiento social ha sido tan importante. Este recrudecimiento social es lo que para mí va a costar mucho más. Y lo mismo digo en el Ecuador, porque nadie quiere ver vandalizado el centro histórico, nadie podía tolerar los desmanes en la bahía de Guayaquil. Para mí lo de fondo es el tejido social que se resquebrajó, porque otra vez empezamos a hablar en virtud de un color de una piel, en virtud de, lamentablemente, una etnicidad. Y eso para mí es la lacra más grande que tienen nuestros pueblos latinoamericanos. Si es que no hacemos un esfuerzo real por unirnos como sociedad y seguimos creyendo que somos cada uno un feudo dentro de un país, esto simplemente es una olla de presión que de cuando en cuando termina explotando. Eso es lo de fondo y eso es lo que espero que ojalá estas protestas, no solo en el Ecuador, sino lo que estamos viendo en nuestros vecinos, nos ayuden a sentarnos, porque la única salida, vivimos en un mundo en donde es difícil vivir con gente que opine muy diferente a usted. Es difícil vivir en democracia con tanto intolerante que no quiere saber nada de vivir en una democracia. Esta idea del contrato social, de ceder derechos para poder vivir en sociedad. Por lo tanto, si es que no entendemos que tenemos que ceder esta suerte de derechos, más que derechos, de esta suerte de libertades para poder vivir en sociedad, pues tenemos lo que vivimos siempre. Ahora, entendamos que este es el único país que tenemos. Entendamos que estos somos ecuatorianos, somos todos. Todos somos mestizos, unos más que otros, si usted quiere, como usted quiera, como te quieras definir. Ahora, el tema es que o salimos adelante juntos o de cuando en cuando seguimos teniendo estos tallidos a un costo social demasiado elevado, y por eso terminamos preguntándonos por qué no crecemos, por qué seguimos con los problemas de toda la vida. Termino diciéndole lo que un analista decía con respecto a Latinoamérica. Puntualmente hablaba de la Argentina en ese entonces, que decía, si uno va a un país latinoamericano, al mes ha cambiado todo. Luego de 10 años usted regresa y no ha cambiado nada. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Que termina siendo siempre este problema. Con los líderes mesiánicos que prefieren venderte el oro y el moro en vez de decirte las cosas como son y cómo salir para justamente ajustar las cuentas. Mientras esto no pase, es más de lo mismo y lamentablemente Latinoamérica sigue sin entender. Ojalá esté equivocado y ojalá podamos ya tener una agenda nacional que nos permita tener un diálogo y que sobre todo entre ecuatorianos nos podamos respetar en nuestras diferencias. Esa, en mi criterio, es la única salida. Atina Marcelo Fernández de Córdoba a más o menos darnos a conocer cuál es la equivocación sustancial, volviendo a la sociedad chilena y su modelo. ¿Cuál es la equivocación garrafal que las élites empresariales han tenido con la ciudadanía chilena? Bueno, la equivocación sustancial está en aquello del reparto. Las élites chilenas pues se han beneficiado de este crecimiento que obedece precisamente a esas libertades absolutamente de comercio que existe, que han producido más inversión, más bienes de consumo y también más utilidades, que es el punto débil este momento que está en la mira de los chilenos. Hay más utilidades, pero estas utilidades, de exceso de utilidades, en el sentido de que son más grandes, no se ha reflejado hacia abajo, no ha pasado las utilidades, no ha penetrado en la clase media, que tenemos que ver que en Chile hay una fuerte clase media, y también, claro, hay una clase baja que también está mirando hacia arriba que le solucione sus problemas. Claro. Entonces, ese es el problema. Yo, por una parte, pienso que el gobierno tiene que establecer normas claras para que las utilidades que dan las empresas, de alguna manera, lleguen hacia abajo, que creen riqueza hacia abajo, que a su vez el recibo de esta riqueza, pues obviamente si los trabajadores reciben más dinero, se produce más consumo, los impuestos
son mayores, se paga más. Es todo un ciclo económico que hay que manejarlo con mucho tino, porque los ciclos económicos pueden estar en un punto alto y de pronto desaparecer, ¿no? Ahí el gobierno chileno tiene que tener la sensibilidad. Las medidas, vuelvo a coincidir con Mauricio, las medidas que ha dado actualmente no son de la profundidad que el pueblo quiere. Quiere un cambio radical. El cambio radical yo pienso que va a estar dado si se llega a reformar la Constitución, que muy bien dicho Mauricio, es una Constitución heredada del régimen de Pinochet, ¿no? Y una Constitución que no contempla muchos de estos aspectos que estamos hablando, y estos aspectos que han sido sentidos por esta cantidad realmente abrumadora de chilenos que han salido a la calle a pedir un cambio, a pedir claro que hay puntos puntuales. El salario mínimo es un punto puntual. En estos días acaban de elevarlo el salario mínimo. Está ponderando el presidente. No, elevarlo, prácticamente traduciéndolo en dólares. El salario mínimo chileno este rato está en $467. Acaban de las pensiones, no se ha dicho mucho, que es otro de los temas sustanciales que han planteado en masa las manifestaciones. Obviamente, el cambio de los precios del transporte también es un tema muy, muy delicado, unido a las tarifas eléctricas que nos ha mencionado, que habían sido subidas un poco antes de este estallido. Entonces es un conjunto que el chileno dice, bueno, arreglemos esto, demos más oportunidades a todos los chilenos. Ese es otro punto fundamental. ¿Y cómo se da más oportunidades a los chilenos? Ahí viene el tema de educación, que es uno de los temas más álgidos que han sido planteados. Porque muy bien, como Mauricio dice, el chileno que tiene dinero tiene acceso a las buenas universidades y acceso a prepararse, pero el que está en niveles más bajos se queda prácticamente en niveles diferentes de educación, que a su vez implican, en el momento que estas masas pasan a integrar el conjunto de trabajadores, que tengan menos ingresos y menos posibilidades de acceso a posiciones mucho más altas dentro de las empresas y dentro del gobierno, obviamente, ¿no? Las variables socioeconómicas en América Latina, doctor Mauricio Gándara, ¿en qué tienen que cambiar y acercarse más a una realidad exigida de introducir un recambio en todos los países como estamos viendo? Claro, no entendemos cómo es la del desarrollo y no encontramos una fórmula. Refiriéndome a solo al paso de lo que mencionaba la etnicidad, Esteban. En el Pacto Andino somos de una composición racial distinta de los del Cono Sur, pues, ¿cierto? Explíquenos aquello. Porque en la Argentina es un pueblo de italianos, pues, con unos pocos de españoles, pero no hay la población indígena, pues, ¿no es cierto? Entonces es otra, italianos con unos pocos españoles y sin población indígena, ¿sí? Entonces, ¿Aquí nosotros nos parecemos más a los bolivianos o a los idénticos? Claro. Entonces, en masas poblacionales. Claro, sí, muy, muy similares, no digamos idénticos, ¿no? Pero aquí hubo una estructura. Mucho Bermejo también aquí. Sí. Entonces dice, aquí también en Sudamérica tenemos una composición, porque aquí hubo una estructura social indígena, aquí hubo una civilización inferior a la de europea, pero una civilización que los españoles la utilizaron como instrumento de producción en sus haciendas, en la economía de ese entonces, ¿no? Vea, Benítez Vinuesa dice en Drama y Paradoja que el Ecuador nace a la vida económica con el canal de Panamá. Siempre son factores externos. Es lo que permitió la exportación del cacao, del banano y de todas las, posteriormente lo del banano. Y el Ecuador vuelve a nacer a la vida económica con el petróleo, pues. Yo lo he vivido, yo he visto. El Ecuador no podía colocar 70 millones de dólares para no aumentar impuestos del Congreso el año 70, en esos años. Sí. Le autorizaron al gobierno
a que contrate un crédito de 70 millones de dólares y el pobre ministro de Finanzas en un maletín llevaba 70 millones de bonos que nadie quería porque el Ecuador todavía no empezaba su producción petrolera. Entonces, después viene toda esta desgracia. El máximo crédito que yo recuerdo se aprobó en los 60, 70 fue de 90 millones de dólares en el Fondo Monetario Internacional. Pero del fondo, no de los bancos. No de los bancos, así es. Entonces éramos una cosa muy pequeñita, ¿no? Al Ecuador, para darle crédito de los 70 millones, le pedían garantía de la Texaco, que ya estaba en el Ecuador, pues, ¿no es cierto? Solo al paso, digamos, si con todas estas leyes en que están pidiendo que la población de cada cantón se pronuncie sobre si quiere o no que se exploten sus recursos naturales. Si hubieran consultado eso en Lago Agrio, en esas áreas, no tendríamos el dinero del petróleo. Pues. Sí. Hay que ver la realidad económica, ¿no? René Bucarán era más potente que el presidente de ese entonces, pero largo. Era el presidente de Texaco. Exacto. Claro. Sí, mi querido amigo, que en paz descanse. Yo les agradezco mucho. ¿Algo que quieran agregar de final como una especie de exhorto? Para mí, finalmente, muchas gracias, estimado Gonzalo. Ha sido siempre un gusto poder ser parte de este espacio. Yo creo que hay que dejar dos mensajes claros. El primero, la crisis de la institucionalidad, lo importante que son las instituciones, el que nosotros creamos que más allá de que estés a favor o en contra de un determinado gobierno, vivimos en sociedad y para vivir en sociedad las instituciones son primordiales. ¿Por qué Bolivia en este momento está sumida lamentablemente en estas grandes manifestaciones? Por una crisis de institucionalidad. Yo no creo en mis mandatarios y yo no creo en que este sistema electoral me haya respetado mi voto, algo que ya lo vivió también el Ecuador y algo que agradezco, aplaudo dentro de lo que me da pena del cambio de gobierno en la Argentina, pero fue una transición pacífica finalmente. Creo que en el Ecuador tenemos mucho que aprender, tengo muchos reparos en torno a esta paz tenue que logramos firmar, pero es una paz sin más, porque las personas, los ecuatorianos, nos hemos dado cuenta de que necesitamos vivir en paz y que nuestro único patrimonio lo tenemos que cuidar entre todos. Vivimos en este mismo país y todos lo tenemos que cuidar. Ese es un exhorto también a los chilenos que ojalá lo puedan sentar esas diferencias dentro de una mesa de diálogo, más allá que incendiar el patrimonio de todos los chilenos. Latinoamérica todavía tiene mucho que aprender. Creo que las desigualdades son un tema muy importante y eso es una política de Estado que tiene que mejorar, porque de lo contrario son las nuevas generaciones las que van a sufrir efectivamente de todas estas malas decisiones que tomemos el día de hoy. Creo que es momento de ponerlo sobre la mesa, creo que es algo importante y sí, en un mundo globalizado son los procesos de integración los que nos pueden sacar. No desmitificar, quitar cucos, ojalá que lo técnico prime por encima de lo político, si hay ejercicios exitosos en el mundo y ojalá podamos justamente emular de aquello. Ex canciller, ¿cómo le parece a usted? ¿El cambio de siglas es la única solución? ¿Decir que ya no somos UNASUR, sino PROSUR? Bueno, en la parte de integración, pues yo coincido en que obviamente que el viejo dicho, la unión hace la fuerza, pero si efectivamente aplicamos conceptos para llevar a la integración económica, que es la base, pues si sujetamos la integración a principios políticos, tenemos el fracaso del UNASUR, que teniendo buenas intenciones en el papel para realizar una integración de los países miembros, en la práctica se limitó a respaldar a determinadas tesis políticas. Yo creo que eso es fundamental y creo que debemos un poco referirnos un poco más que hemos dejado de lado, algo acaban de topar, pero yo creo que hay que mirar un poco lo que está pasando en Venezuela, que no nos pase a nosotros lo mismo. En Venezuela, en Bolivia. En Bolivia. ¿no? Sí. La crisis en Bolivia a este rato es una crisis ya prácticamente de un enfrentamiento de clases sociales. De clases sociales, pero la mitad del país contra la aparente otra mitad, porque nosotros conocemos y hemos padecido en esto, que cuando el gobierno maneja dineros, maneja multitudes previo el pago de cantidades para que vayan a las manifestaciones, pues se distorsiona la verdadera democracia. Tenemos que mirar esto. En Bolivia está en este rato en una crisis sumamente fuerte, que no salen. El día de ayer han habido manifestaciones por toda Bolivia. Algunas ciudades. En algunas partes ya hay muertos lamentablemente en Bolivia. ¿no? Es una evidente. Que nosotros tenemos que mirar para que no nos pase lo mismo, porque sentimos que después de 10 años de la aplicación por parte del anterior gobierno
del socialismo del siglo XXI, los ecuatorianos también estamos bastante divididos. Hay que lograr a buscar una integración total. Y en esto de la integración yo siempre insisto en algo que es fundamental y que se ha encargado de destruirlo el presidente Correa. Principios básicos que compartan todos los ecuatorianos, que se sientan una nación, que tienen un pasado común y que tienen un futuro común, que todos tienen que cuidarlo y no enfrentar los unos contra los otros para poder reinar, que es la peor fórmula para el progreso de un país. Nuevo andamiaje del correísmo, esto de poner a la gente indígena en contra de la blanco-mestiza o a la inversa. Y ese va a ser el provecho que va a utilizar seguramente el mismísimo expresidente Rafael Correa. Lucha de clases hemos inaugurado, claro, doctor Gándara. Ha estado latente por mucho tiempo. Así es que desde el punto de vista de la clase indígena yo la comprendo muy bien, aunque hayan actuado muy mal en gran parte, pues, ¿no es cierto? Y se han enajenado la simpatía de muchas gentes, las que nos contamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, que abogaban por una justicia social y siempre abonaban con sus comentarios en beneficio de la clase indígena, todo. Claro, pero ahora están como arrepentidos. Claro, deben indignados. Deben estar. Vea, todos hemos escondido la parte racial que nos mezcla con el origen, ¿no es cierto? Porque todos somos mestizos, como estaba. A usted menos que recordando. nosotros, al diplomático también, ustedes son un poquito más altos que nosotros. Pero, Vea, don Gonzalo, pero hay que mirar algo, perdóname, porque quiero hacer referencia a esto, ¿no? Es cierto que hay una población más blanca en el Ecuador, pero tenemos que pensar que esta población blanca ya tiene 400 años en el país, Claro. que se ha mezclado y que ha creado. Claro, pues es que somos mestizos. Por eso estoy diciendo. Y hemos todos somos escondido pan el de pasado huevo. indígena y entre otras razones, porque se creó en esa época colonial el impuesto de indios. Pues. Claro, había un impuesto para los indígenas. Que solamente pagaban ellos. Que solo pagaban ellos, pues, ¿no es cierto? Entonces, todo eso ha ido ahondando. Entonces, decir solo que las tradiciones, que lo que nos une, tuvieron un pasado de esclavitud, pues esa es la verdad. Sí, no hemos logrado salir. Siglos? Claro, sí, así es que. Y otro punto que no hemos tocado, don Gonzalo, solo para dejarlo mencionado. Las nuevas generaciones no se preocupan de la política, pues le han cogido tal asco a la política y estamos los mismos nombres de hace 50 años. Pues, de todo. Usted también está entre esos de hace 50 años, Gonzalo. Sí. No importa, esa es la realidad. Desde luego que sí. ¿Algún final suyo, catedrático? Estoy siempre disfrutando de tener estos comentarios y de hecho como nueva generación, entonces aquí me pongo como la excepción. Sí. Entonces, Estoy hablando de los de menos de 30, ¿no? Estoy hablando. creo que efectivamente sí es un Qué punto buen importante. sesgo disimulativo. No, yo creo que es un punto muy importante, porque si es que las nuevas generaciones no se preocupan de la política, entonces ¿quién lo va a hacer? Sí. Uno va a decir los mismos de siempre, y entonces seguimos en los mismos problemas de siempre. ¿Y por qué es de este asco? Porque el hartazgo, lo que vemos en las noticias, lamentablemente lo que tenemos que cubrir todo el tiempo. Es hora, ojalá, de poder sentar las bases de un consenso social, es de entender que todos somos mestizos aquí, y esa es un poco la realidad. Más allá de mestizos o blancos, negros, chinos o como usted quiera, aquí todos somos ecuatorianos, y la idea es que todos queremos empujar al barco en la misma dirección. Y en esa medida creo que todos tenemos un interés común. En eso radica Enfoquémonos nuestra felicidad y nuestro éxito. Y enfoquémonos en eso, entonces. Enfoquémonos en eso. No hay que dividir a los ecuatorianos, sino unirlos. Estamos divididos, pero hay que tratar de unirlos, de que tengamos principios comunes y miremos hacia un futuro de una manera común, porque no podemos decir una parte... ¿Y cómo se puede instrumentar esa visión para hacerle una práctica social compartida? Con más espacios como este. No, y bueno, yo digo con algo fundamental, la educación. Educación, igualdad de oportunidades para todos los ecuatorianos para ser educados en los más altos niveles. Muy bien. Caballeros, han sido un honor estar en la cadena Democracia Sentido Privilegiada.
Ahora venimos con Alfredo Corral y Marcelo Merlo, distinguidísimos excontralores general del Estado. Y claro, la pregunta de rigor, la pregunta de circunstancia, ¿qué se buscaba al incendiar la Contraloría? No, pues rápida respuesta, no están así. Esperamos.